Shaburrux presenta Ecos de Terror. Conocí en una ocasión a una enfermera que trabajaba en urgencias, en el Hospital General de México. Era una persona dedicada y que atendía a un gran número de pacientes en su turno. Se caracterizaba por ser alguien muy profesional y dedicada, con un carácter forjado a base de incontables horas de servicio en urgencias. En el año en que esto ocurrió, la disposición del área de urgencias incluía algunos cuartos con 2 camas cada uno. Los cuartos se encontraban contiguos y separados por muros, con una organización tal que el cuarto que se encontraba justo en medio era el cuarto para los pacientes de choque, es decir, los que llegan en condiciones críticas y que requieren una atención especial e inmediata, pues su vida estaba literalmente en peligro. La enfermera atendía habitualmente a estos pacientes de choque, aunque procuraba no descuidar a los pacientes de los cuartos aledaños. En sus turnos, no era poco común que hubiera pacientes de choque que lamentablemente fallecían. En sus palabras, era algo que pasaba y que forma parte de la responsabilidad que implica trabajar en urgencias. En uno de esos turnos, la enfermera se encontraba en el cuarto de pacientes de choque y decidió hacer una revisión a los pacientes del cuarto contiguo a la izquierda. En este cuarto había colocado a un paciente oncológico que se encontraba ya en una situación muy delicada de salud y que de hecho habían reanimado en varias ocasiones debido a paros respiratorios derivados de su condición. Por fortuna, en esta ocasión su paso por el servicio médico se debía a algo menos grave, un caso de deshidratación que requería monitoreo cercano, pero estaba lejos de los problemas a los que este paciente se enfrentaba cotidianamente. La enfermera se encontraba con este paciente haciendo sus notas en una mesa puente, que es el término que utilizamos en el hospital para aquellas mesas móviles que entran y salen de la cama y que permiten aprovechar mejor el espacio y servir como apoyo cuando hay que servir alimentos al paciente o revisar la hoja clínica. La enfermera hacía sus notas y conversaba con el paciente, cuando de pronto notó cómo el paciente comenzó a hacer algunos leves gemidos y sollozos, a los que ella inicialmente no prestó mucha atención. Esto continuó por unos segundos más, por lo que la enfermera decidió voltear hacia el muro que dividía el cuarto, en el que se encontraba con el cuarto de choque, y de este notó cómo se asomaba, atravesando el muro, la cabeza de una mujer vestida con un velo negro que miraba para diferentes direcciones, como inspeccionando el cuarto. Al momento en que la enfermera notó esta escena, la mujer de negro cruzó momentáneamente la mirada con ella, así como con el paciente que atendía, en lo que ella describió como el segundo más largo de toda su vida. La mujer de negro los miró fijamente para después atravesar de nuevo el muro hacia el cuarto de choque. La enfermera ya estaba algo habituada a fenómenos extraños, y aunque ella misma reconoció que esa ocasión fue un poco más intenso de lo que ella usualmente experimentaba, aparentó guardar la calma con el paciente. Ante todo, ella tenía claro que su responsabilidad era atender a la gente y mantenerla calmada. Si ella se mostraba nerviosa o inquieta, sus pacientes lo resentirían, y eso es algo que no podía dejar que sucediera. Seguía pues haciendo sus notas, o fingiendo que lo hacía, eso sí, muy asustada, ya que ninguna experiencia acumulada jamás la logró templar lo suficiente como para no sentir miedo. Solo aprendió a ocultarlo como forma de proteger a sus pacientes. El paciente, que no había pronunciado palabra, adoptó una postura sentada en cuclillas en la cama mientras la enfermera seguía con sus notas. Aunque no se miraban, el paciente le dijo a la enfermera: «¿Usted también la vio, verdad?», con un tono irónico. La enfermera fingió no saber de qué hablaba el paciente. «No sé de qué me habla», respondió con un tono seco e indiferente. «Sí, la señora que se asomó por la pared y nos miró a los dos», le dijo de nuevo el paciente con una calma aparente, como de alguien que está acostumbrado a estas cosas. «Yo sé que también la vio», le dijo con un tono infantil. «Yo los veo desde que caí en paro la primera vez, hace unos meses», complementó el paciente,
La enfermera cuenta haberse asustado muchísimo más y, sin querer entrar en profundidad en la conversación, tomó sus notas, acomodó la mesa puente y se salió de ese cuarto. No es la única experiencia que tuvo con el más allá. De hecho, contaba que había tenido algo de mala suerte en elegir la profesión a la que se dedicó toda su vida, la enfermería, pues al estar en contacto con tantas situaciones de vida o muerte, le era inevitable encontrarse con estas energías o seres que rondan por las clínicas y hospitales. En su experiencia, lo mejor siempre fue contenerse para no alterar a los pacientes, a pesar de que para ella era evidente que espíritus y otros seres estaban constantemente al acecho en los pabellones de urgencias. En el verano de 2013 me vi involucrada en un fuerte accidente de automóvil. Mis amigos y yo salimos de fin de semana a recorrer pequeños pueblos del centro de México. Ya saben, pueblear. Después de un par de días muy divertidos y en los que aprovechamos bien el tiempo, pero era necesario volver pues todos teníamos que trabajar. Nos pareció bien la idea de regresar en la madrugada de domingo para lunes, para evitar el pesado tráfico que se vive en el ingreso a la Ciudad de México. Tristemente, yo recuerdo muy poco de lo que ocurrió en los momentos previos al accidente. Estábamos ya en la Ciudad de México y recuerdo que yo iba de copiloto y los del asiento trasero dormían profundamente. Yo hice grandes esfuerzos para no dormirme y empecé a notar que mi amigo, el que iba al volante, empezaba a dormitar. No alcancé ni a decirle que se detuviera, que era mejor dejar de manejar cuando escuché el rechinido de las llantas y nada más. Según me cuentan, nos impactamos fuertemente contra una valla de seguridad y yo me golpeé la cabeza, sufriendo una grave contusión. De esto yo no recuerdo nada, por supuesto. El impacto hizo que el parabrisas estallara y algunos de los vidrios me provocaron cortes importantes en el cuello, que hicieron que además perdiera mucha sangre. Me trasladaron de urgencias al hospital donde me atendieron y donde ahora sé que estuve en coma por varias semanas. Ahora, mientras mi familia me cuidaba y hablaban con los médicos del pronóstico, yo tuve otro tipo de experiencia. Lo que siguió para mí después de oír el rechinido de las llantas fue como irme a dormir. Sin embargo, yo desperté y notaba que el mundo era diferente, era como raro. Me daba cuenta de que estaba en un hospital y al ver mi atuendo me encontraba en la clásica bata que usan los pacientes que están internados. Como mujer, además me generaba mucha pena, pues esas batas dejan muy poco a la imaginación. Caminé por la habitación en donde me encontraba y de nuevo les digo que el mundo se veía raro. Era como si todo estuviera oscuro y frío. Había gente a mi alrededor, pero su apariencia me daba miedo. Algunos de ellos lloraban, otros tenían una actitud confundida como la mía, y había algunos que estaban en las sombras y que no se podía distinguir su forma, pero hacían un ruido como de gruñido de vez en cuando. Al lado mío estaba una pequeña niña en su cama, muy quieta, pero no estaba dormida, sino con los ojos abiertos y absolutamente inmóvil. Salí de mi habitación y caminé algunos metros hasta que vi a una mujer anciana. Estaba sentada en su cama y al mirarme, ella también sonrió. Me hizo una seña con la mano como para que me acercara. Me dio confianza y mientras me dirigía hacia ella, comencé a reflexionar que no había visto enfermeras, ni a mi familia, ni doctores. Antes de que me pudiera seguir cuestionando, llegué al lugar de la anciana. La señora muy amable me dijo que todo iba a estar bien, que no tenía de qué temer. Yo traté de explicarle que no entendía bien qué estaba pasando, que si ella sabía dónde se encontraban los médicos y las enfermeras. La señora solo sonrió y con un tono muy dulce me dijo que seguramente estaban haciendo todo lo posible por hacer que yo estuviera bien. Me dijo que tratara de permanecer en mi cama y de nuevo intentó reconfortarme. Me dijo también que ella estaba siempre yendo y viniendo, aquí, y que luego veía cosas raras en las sombras.
como si las personas que estaban ahí se llevaban a otros de los pacientes. Me empecé a sentir cansada y decidí regresar a mi habitación, en donde caí dormida sobre mi cama. De nuevo desperté, pero por un cansancio extremo no me podía mover con facilidad. A duras penas lograba girar mi cabeza, cosa que hice para mirar en todas direcciones. La niña cuya cama era contigua a la mía ya no estaba, y por alguna razón mi instinto me hizo voltear hacia todas direcciones. Tenía la sensación de que en uno de los rincones oscuros, la niña me miraba ahora, desde las sombras. Así pasaron lo que yo creía eran varios días, en los que el cansancio me tenía postrada en la cama y de la cual no podía más que mirar hacia los lados. De vez en cuando veía a una enfermera o a un médico, pero no parecían prestarme atención. De la misma inexplicable manera, amanecí aparentemente con energía nuevamente y me levanté de mi cama, decidida a buscar a las enfermeras para pedirles una explicación. Me asomé a la habitación de la viejita que había sido amable conmigo y parecía ya no estar. Me empecé a sentir muy agotada y me empezó a dar un dolor horrible en el pecho, al tiempo que escuchaba el gruñir de esas personas en las sombras con cada vez más intensidad. Usando todas mis fuerzas, me regresé a mi cama en la que caí completamente rendida. Desperté y noté que al lado mío se encontraba la anciana que me miraba con ternura. Le sonreí y ella me regresó la sonrisa. Me dijo que otra vez había vuelto y que además se quedó con el pendiente de mí. Apenada, me pidió una disculpa por no haberse presentado, y a mí me dio pena, pues yo tampoco me había presentado con ella. Me dijo que se llamaba Margarita, y yo le respondí con mi nombre. Me dijo que era mejor quedarme en mi cama, que yo estaba muy débil, y que eso facilitaba que me atraparan las personas de las sombras. Yo no sabía qué personas, pero comenzaba a tener esa sensación de que era algo muy malo. Margarita se quedó ahí conmigo hasta que volví a dormir. Y de nuevo desperté, pero en esta ocasión no desperté en el mundo raro y oscuro que había estado viviendo por días. Era el mundo normal, tal como lo conocía. Había salido de mi coma. Tan pronto se percataron de mi estado consciente, llamaron a mi familia y mi mamá entró a verme. Por supuesto que yo estaba confundida y me explicaron que tenía varias semanas en coma. Me sentí aliviada de que todo había sido alguna especie de sueño o pesadilla, hasta que pasaron dos cosas. Por la puerta de mi habitación pude ver cómo una enfermera llevaba a Margarita en una silla de ruedas. Margarita, como si estuviera anticipando al pasar por ahí, estaba mirando hacia mi habitación, y tan pronto hizo contacto visual conmigo, una sonrisa dibujó su rostro mientras que agitaba la mano saludándome. Mi mamá seguía hablando mientras yo pretendía escucharla, pero hubo algo que sí llamó mi atención. Me dijo que en la misma habitación, el día que llegué, había una jovencita en la cama contigua a la mía de unos 10 años, que lamentablemente había fallecido. Esa noche, estando sola con una de las enfermeras, me atreví a preguntarle sobre Margarita. La enfermera solo me dijo que era una paciente con problemas cardíacos, a la que constantemente tenían que estar reanimando. En mi trayectoria como camillero de un hospital, he visto muchísimas cosas extrañas y espeluznantes. Algunas de ellas han sido paranormales, o cuando menos inexplicables. Quizá esta que voy a relatarles se quedó en mi memoria por ser la primera que realmente me dejó sin dormir por noches. En ese entonces estaba en urgencias y en el turno de la noche, la peor combinación de todas. Por alguna razón, parecía que sería un turno tranquilo, algo que por cierto no se puede decir, pues existe una especie de maldición, especialmente en urgencias, de que si alguien se atreve a manifestar que será un turno sin mucha eventualidad, se convierte en un infierno. Solo estábamos 2 camilleros en el turno, un par de médicos, las enfermeras y unos cuantos residentes. Era como la 1 de la mañana cuando llegó una mujer en muy mal estado. Estaba repleta de sangre y tenía cortes por todos lados. Quien la llevó decía que le había caído un cristal encima. La herida que tenía en el cuello era muy seria
y pasó inmediatamente a quirófano. Desgraciadamente no la libró, es decir, que no logró sobrevivir. El turno comenzó a ponerse movido a partir de eso, y mi compañero camillero y yo estábamos de un lado a otro. Para hacer espacio a la gente que iba llegando, el médico a cargo en turno se las arregló para dar ingreso a una paciente que llegó por una crisis hipertensiva, y por tanto me pidieron trasladarla a una habitación. Bajé por el elevador una vez que terminé. Al abrir las puertas me topé con un hombre, un muchacho en realidad, que parecía estar perdido. Como la cafetería y las máquinas expendedoras estaban cerca de los elevadores, le dije que la primera estaba cerrada, pero que si quería algo de las máquinas siguiera por el pasillo derecho. Me confirmó que estaba perdido, pero que quería ir a urgencias, por lo que le dije que yo iba hacia allá y que me siguiera. Avanzamos unos pasos, y al mirar hacia el frente, era claro que había una mujer en bata de hospital. El muchacho me dijo lo obvio: «Mire, ahí hay una mujer». Lo que él no sabía es que yo la reconocí. Era la paciente que había muerto horas antes. Se notaban las múltiples cortadas que tenía por el cuerpo, incluida la del cuello. Pero esta vez no había sangre, solo una piel pálida y una mirada extraviada. Sin darle mucha explicación al joven, le dije que me siguiera, y en lugar de ir por el pasillo directo, decidí rodear para llegar a la recepción del hospital, salir y entrar a urgencias por su acceso exterior. Mientras caminamos deprisa, el joven, visiblemente asustado, me cuestionaba sobre lo que pasaba, y yo solo pude decir: «La mujer es una paciente que acaba de morir. No entiendo cómo es que está ahí». Mientras rodeábamos, fue él quien se dio cuenta de que la mujer venía siguiéndonos, y se escuchaba cómo arrastraba los pies. Aceleramos el paso, y por fin llegamos a la recepción del hospital, y para este punto ya estábamos trotando. Yo acabé por correr y entrar a urgencias por el acceso exterior, perdiendo de vista al muchacho y a la muerta que nos seguía. Una vez que entré, mis compañeros me vieron agitado, y les comencé a contar la historia, mirando hacia la entrada, esperando a que llegara el muchacho. Pasaron más minutos de los que creía razonables. Interrumpí mi historia y le pedí a mi amigo camillero que me acompañara a buscarlo, pero no lo encontramos. Regresé a urgencias con mi amigo mientras seguía alterado. Terminé de contarle a él mi historia. Quedó algo asustado, sobre todo porque me dijo que justo cuando yo me fui para llevar a la paciente hipertensa a su habitación, había llegado otro paciente muy grave y que no lo pudieron salvar. Mi amigo casi me rogó que lo acompañara a dejarlo a la morgue, por miedo a que se encontrara con la muerta que yo había visto. Acepté. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que el paciente que estábamos trasladando era el joven que yo había tomado por perdido dentro del hospital. Trabajo como camillero en un hospital público de México. Para evitarme problemas laborales, no revelaré con precisión cuál es, pero muchos no tendrán dificultad en adivinar de qué lugar hablo. Una de las especialidades que distinguen a este lugar es que atendemos a pacientes de urgencia de trauma, es decir, aquellos que vienen de accidentes aparatosos como choques, navajazos, balazos y otras cosas espeluznantes. Al principio me impresionaba mucho todo lo que veía, pero conforme ha pasado el tiempo, me he ido desensibilizando. Ahora es muy poco lo que me llega a parecer aterrador o grotesco. Es quizá con esa frialdad que les puedo contar una serie de experiencias recurrentes que se viven en este lugar. Cuando desafortunadamente un paciente fallece, se necesita hacer el traslado del cadáver. Típicamente, este es un trabajo que a mí me corresponde. Hay un gran número de trámites y papeleo que realizar, pero el traslado es generalmente algo simple. Digo generalmente porque en ocasiones hay casos en donde llega gente muy lastimada y el traslado es en partes, si es que me entienden. Recuerdo varias ocasiones que me ha pasado lo mismo. Quizá la que me es más fácil recordar es la primera. Una mujer de unos 55 años, ingresada por haber sido atropellada. El auto la había impactado y le reventó el vaso. Murió apenas iniciaba su cirugía. Era razonablemente memorable por su cabello. Tenía un largo y ondulado cabello con mechones de colores, que para una mujer de su edad la hacían notar demasiado. Yo llevaba el cuerpo a la unidad correspondiente para todo el proceso y sentí que alguien venía detrás de mí. Volteé a mi lado izquierdo y caminando a un lado mío, apenas a unos pasos atrás estaba la mujer. La misma mujer cuyo cadáver estaba frente a mí. Le conté eso a mis compañeros de turno,
y con una templanza envidiable me dijeron que me fuera acostumbrando. En otra ocasión, me encontraba en uno de los pasillos del hospital, tomando un breve descanso. Debían ser como las 11 de la noche y aunque había algo de movimiento, a esa hora ya está muy solo. Recargado en una de las vigas de acero, estaba un hombre con una camisa de cuadros, como de franela. Tenía la cabeza vendada y el ojo derecho completamente enrojecido. Saqué un cigarrillo y comencé a fumar, y el hombre me pidió uno, sin moverse de su lugar. Le dije que no traía más, y tomó mi respuesta como una invitación a acercarse, cosa que yo no quería. Estaba en mi descanso. Me contó que él y su hermano habían estado en un choque y que no recordaba nada más, hasta estar acostado en una camilla con la cabeza vendada, momento en el que sintió que necesitaba salir a tomar aire y fumar un cigarrillo. Yo lo escuché hasta que terminé de fumar y me despedí. Cuando iba entrando de nuevo a la sala de espera, miré hacia donde estaba el hombre y ya no lo vi. Momentos después me llamaron para hacer un traslado, por supuesto, de dicho sujeto. Hay una, muy reciente, que es un poco más perturbadora. Llegaron varios jóvenes que estuvieron involucrados en una riña dentro de un tianguis o mercado callejero. Un muchacho de unos 19 años llegó con una fractura craneal fuerte. Le dieron con un tubo en la parte trasera de la cabeza. En cierto modo, era un milagro que no hubiera muerto al instante, y más aún, que estuviera consciente. Tenían que evaluarlo para verificar el nivel de contusión cerebral y que no hubiera una hemorragia interna, pero se le tuvo que dar prioridad a otros pacientes. Por ejemplo, a otro que llegó con 12 perforaciones en el abdomen, producto de un picahielo. Cosa de esperar 10 minutos para que lo pudiéramos mover a la tomografía. Antes de llevarlo a la unidad de imagenología, lo dejé unos minutos en la sala de urgencias. Apenas salí de la sala, comenzó a gritar y la enfermera me llamó para detenerlo. Decía: «¡Una mujer! ¡Se asomó por el muro!». La enfermera me lanzó una mirada que yo fingí no notar y me quedé ahí calmando al paciente. Lo llevamos a su tomografía, luego a quirófano. Tenía una hemorragia. Lamentablemente no logró salvarse. Me tocó a mí el traslado. Karma, pensé. En el trayecto lo podía ver caminando al lado de su cuerpo y me decía: «Te dije de la mujer, ella nos estuvo siguiendo». Hay algo que los que trabajamos en el hospital escuchamos con frecuencia, de muchos pacientes. Nos cuentan historias de una mujer que atraviesa los muros. A veces solo se asoma a los cuartos y a veces entra y se lleva a la gente. Estas son solo algunas de las experiencias que he vivido en mi trabajo. Me encanta mi profesión, pero es cierto que tiene sus elementos extraños. Para mí, es más importante que se lleven un consejo. Si por algún infortunio tienen que ir a un hospital, ya sea como pacientes o para cuidar a un ser querido, lleguen mentalizados a que son lugares muy conectados con la muerte y hay almas y energías que siempre están rondando por ahí. Ecos de terror.